Jesús fue clavado en la cruz y el milagro que vino después, sin duda un milagro que cambió radicalmente el curso de la vida de cada uno de nosotros y de las generaciones venideras, no puedo evitar preguntarme cómo Jesús pudo dar tanto de sí mismo a cambio de nada. Pensé que lo había arruinado toda la noche que traicioné a Jesús. Estaba convencido de que mis errores me habían llevado tan lejos del alcance del amor de Jesús que nunca podría volver atrás. 3 veces lo negué, tal como Él me lo había advertido. 3 veces había dicho públicamente que no tenía nada que ver con Jesús, que yo no era uno de sus seguidores, que ni siquiera había oído hablar de Él. Cuando Jesús me dijo que yo lo negaría, 3 veces no le creí. En aquel momento pensaba que era un discípulo fiel. Le dije que le seguiría hasta la cárcel, incluso hasta la muerte. Pero en esos breves instantes, lo negué sin más. Cuando las palabras salieron de mis labios, por tercera vez, cantó el gallo y recordé lo que me había dicho Jesús. Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. En cuanto me di cuenta de que había hecho exactamente lo que Jesús había predicho, la culpa y la vergüenza me envolvieron y me dominaron por completo. Estos sentimientos se agravaron aún más cuando Jesús murió. Después de traicionar a Jesús, pensé que al menos tendría la oportunidad de decirle que lo sentía y pedirle perdón. Pero cuando murió, supe que nunca tendría esa oportunidad. Lo había defraudado en el momento más importante y lo había traicionado hasta la cruz. Después de la muerte de Jesús, ninguno de los discípulos volvió a ser el mismo. Sentíamos su pérdida tan profundamente que nos dolían hasta los huesos. Por eso cuando María vino corriendo a contarnos que alguien se había llevado de la tumba el cuerpo de Jesús, apenas 3 días después de ser enterrado, nos quedamos tan sorprendidos que tuvimos que ver el sepulcro vacío por nosotros mismos. ¿Cómo era posible que alguien hubiera sacado el cuerpo de Jesús de su tumba? Corrimos lo más rápido que pudimos y cuando llegamos al sepulcro, vimos que estaba vacío, tan solo con las vendas de lino que habían utilizado para envolver el cuerpo de Jesús esparcidas por el suelo, como si Él mismo las hubiera desenvuelto. Estaba muy confundido. ¿Por qué alguien se llevaría el cuerpo de Jesús? ¿Y por qué dejaría las vendas? Sabía que Jesús había tenido enemigos en vida, pero no podía imaginar que alguien quisiera llevarse su cuerpo una vez muerto. Aquella noche, los otros discípulos y yo nos reunimos en una de las casas. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Estábamos aterrorizados ante la posibilidad de que los líderes judíos que habían instigado la muerte de Jesús vinieran también por nosotros. Mientras estábamos allí sentados, hablando en voz baja sobre los extraños acontecimientos del día, de repente apareció alguien en medio nuestro. Nos sentíamos atemorizados y confundidos, pero el hombre que se presentó habló y nos dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces nos mostró sus manos, llenas de heridas causadas por algo que las había atravesado, y su torso, cubierto de cicatrices recientes de lo que parecían azotes de látigo. Al instante supimos que era Jesús quien estaba ante nosotros, pero no se quedó mucho tiempo, y tan repentinamente como apareció, volvió a desaparecer.
Nos miramos unos a otros tratando de confirmar que lo que habíamos visto era real, mientras los demás se maravillaban ante el milagro de su resurrección. Todo lo que yo quería era traer a Jesús de vuelta y pedirle perdón por lo que había hecho y por cómo lo había rechazado. Pocos días después, volví a mi rutina habitual de pesca nocturna. Había pasado toda la noche pescando, pero no atrapé ni un solo pez. Nunca me había pasado algo así. Incluso en las noches malas, siempre se pescaba algo, pero por alguna razón, mis redes estaban completamente vacías. Decepcionado, dirigí mi barca de nuevo hacia la orilla. Al acercarme vi a un hombre en la playa. No le di demasiada importancia, pero cuando nuestra barca llegó a la orilla, el hombre nos habló a mí y a los demás que venían conmigo. Nos dijo: «Amigos, ¿no han pescado nada?». Le explicamos que habíamos estado toda la noche pescando, pero que nuestras redes seguían vacías. Aquel hombre se dio cuenta de que estábamos desanimados, pero no esperé que dijera lo que dijo a continuación. Nos pidió que volviéramos al mar para intentarlo de nuevo. Era ridículo. ¿Por qué íbamos a volver cuando habíamos pasado toda la noche en el mar sin suerte? Pero el hombre era muy insistente. Nos dijo que echáramos la red hacia el lado derecho de la barca y que así pescaríamos algo. No pude evitar reírme. Como pescador, sabía que no tenía sentido volver a salir, y mucho menos cambiar el lado por el que echábamos la red. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás quería demostrarle que estaba equivocado, pero por la razón que fuera, decidimos hacer lo que nos había dicho. Cuando volvimos a sacar la barca, no dejaba de preguntarme por aquel hombre. Había algo en su voz, en sus instrucciones, en su naturaleza, que me resultaba familiar. Cuando estuvimos a suficiente profundidad para echar la red, la echamos a la derecha, tal como había dicho que hiciéramos. Para nuestro asombro, sobre todo el mío, la red se llenó de peces. Era totalmente increíble. Había más peces en la red de los que yo había pescado jamás. Incluso nos costó levantar la red. Pesaba tanto. Era un verdadero milagro. Mientras observábamos la enorme cantidad de peces, uno de los discípulos que estaba en la barca se volvió hacia mí y dijo: «Ese hombre con el que nos encontramos es el Señor». En cuanto terminó de decirlo, reconocí a Jesús. Así que recogimos rápidamente todo el pescado y remamos tan rápido como pudimos. Estaba desesperado por ver a Jesús, por hablar con Él, por enmendar mis errores. Cuando llegamos a la orilla, Jesús estaba sentado en la arena prendiendo un fuego para prepararnos el desayuno. Le entregamos el pescado y comimos juntos, contemplando la salida del sol sobre el mar de Galilea. Y lo único que podía pensar mientras estaba allí sentado era en lo mucho que necesitaba saber que Jesús me había perdonado. No podía huir del recuerdo que tenía de haberlo negado antes de su muerte. Sentía que el corazón se me agitaba en el pecho mientras me preguntaba qué decirle y cómo. Estaba a punto de ofrecerle una disculpa cuando, para mi sorpresa, Jesús se dirigió a mí. Me miró a los ojos, sonrió y me preguntó: «Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que tus hermanos?». Inmediatamente le respondí: «Por supuesto, Señor, tú sabes que te quiero». Entonces me dijo: «Apacienta mis corderos». Yo no sabía lo que quería decir.
Pero mientras reflexionaba en sus palabras, se volvió de nuevo hacia mí y me preguntó otra vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Volví a responderle de la misma manera como lo había hecho momentos antes, y una vez más Jesús me dijo: cuida de mis ovejas. Entonces, por tercera vez Jesús se volvió hacia mí y repitió su pregunta: Simón Pedro, ¿me amas? Me sentí tan dolido de que él creyera necesario preguntármelo por tercera vez. Pero a pesar de que mi corazón estaba apesadumbrado, le respondí: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús respondió: Simón Pedro, apacienta mis ovejas. Y luego me dijo: sígueme. No puedo describir la sensación de ser invitado una vez más a seguir a Jesús. En ese momento supe que mis pecados habían sido perdonados y que Jesús me llamaba de nuevo a caminar a su lado. Y más allá de eso, Jesús me pedía que apacentara sus ovejas, que asumiera la responsabilidad de alimentar a otros con su buena nueva, el mismo mensaje que redimió mi vida y me puso otra vez en sintonía con el corazón del Padre. Cuando pienso en aquel encuentro, tengo presente que Jesús me preguntó 3 veces si le amaba. Creo que intentaba darme la oportunidad de enmendar mis errores. Aunque había negado a Jesús en 3 ocasiones, ahora también le había declarado 3 veces mi lealtad y mi amor por él. A pesar de mi traición, Jesús me concedió su gracia y me invitó a seguirlo nuevamente. Esta invitación significó todo para mí. Sentí que mis errores habían sido redimidos, mi propósito restaurado y todo mi ser renovado. Jesús me encontró entre los escombros del desastre que había hecho, la culpa en la que me había atascado, y me sacó, mostrándome el don de la redención como nunca lo había experimentado antes. Con su muerte, Él asumió nuestros pecados y con su resurrección nos dio una nueva vida. Él es verdaderamente el Salvador, el Señor por encima de todo, nuestro sabio Maestro y nuestro amigo que perdona.